sobre el tema del servicio público. ¿Qué intuyen ustedes? ¿Qué conocimiento intuitivo podrían manifestar al principio de esta clase, a partir del cual den una definición o me digan a mí qué es un servicio público? Es algo para todas las personas que defiende el Estado Nacional. ¿Es algo para? Todas las personas físicas. Ajá, es muy bien. A ver, vamos a empezar con el concepto, vamos a ir siguiendo el hilo de Juan Manuel. Juan Manuel nos dice que es algo, pone la palabra algo, ¿sí? Dice, es algo para todas las personas físicas. Ese algo puede ser una torta. Sí, ¿no? Un budín de chocolate, se me ocurre en este momento. Me gustaría mucho comer un budín de chocolate. Podría ser, ¿no? Es algo. Claro, es algo. Algo, sí. Exacto, ahí está, muy bien, perfecto. Entonces, Juan nos empieza y está bien, porque yo le dije, vamos a dar una definición partiendo de un conocimiento intuitivo, ¿sí? Porque ustedes no han estudiado servicio público, ni se han puesto a investigar, ni nada por el estilo. Entonces Juan Manuel dice, es algo, nos dice. Bueno, vamos a tratar de precisar un poco más esa palabra algo, ¿sí? Porque algo es un molde a donde podemos meter de todo. Quizás un poquito podríamos mandar la definición para decir que es algo que la administración provee hacia el interés general, justamente, que es para lo que la administración está dirigiendo. Muy bien, bueno, muy bien. A ver, ahí va tomando un poco más de color. Igual, es algo que la administración provee, o sea que ahí vos ya en tu definición pones un direccionamiento lo que haces. Pones un direccionamiento, digamos, que va del Estado hacia los particulares. ¿Sí? Haces un direccionamiento, porque dijiste, es algo que el Estado provee, una prestación. Ahora, con la palabra prestación, ¿qué querés decir? Pues si yo digo algo que el Estado provee, puedo decir lo mismo. Puedo decir provee budines. Una actividad. Ahora vos decís, después te corregiste y dijiste la palabra prestación. Eso ya tiene otras implicancias. Una prestación que el Estado ofrece al particular, a los individuos. A fines de satisfacer alguna necesidad, ¿puede ser? Al fin de satisfacer justamente la necesidad. Bueno, muy bien. Entonces ahí ustedes están poniendo un elemento teleológico, digamos, ¿no? Una finalidad. Esa finalidad la están vinculando con la satisfacción de un interés general. Bueno, podría decir, a fin de beneficiar a los políticos, a fin de beneficiar a los barrios cerrados, a fin de beneficiar a las palomas. No, están diciendo están poniendo un elemento teleológico, todo lo anterior son elementos teleológicos, pero el elemento teleológico que ustedes están poniendo dice, es una prestación que va a ir a fin de satisfacer una necesidad general, dijeron ustedes. Muy bien. Entonces tenemos al Estado, tenemos a los particulares, tenemos al Estado como un prestador de algo que todavía no terminamos de decir qué es, tenemos a los particulares como recipiendarios, ¿sí?, de esa prestación, ¿sí? Tenemos que esa prestación de la que estamos hablando va a estar dirigida a la satisfacción de un interés general, ¿sí? A ver, tratemos de hablar un poco más de esa prestación. Si ustedes tuviesen que decir, si ustedes tuvieran que dar ejemplos de servicio público, ¿qué dirían? A ver, Federico. El agua, el gas. Bueno, escuchame, la luz. voy de nuevo. Sí. Me interesa que ustedes cuando hablen traten de ser precisos y no escatimen palabras. Si vos decís, si yo te digo un ejemplo de servicio público, vos decís el agua. Vos decís el agua. Y yo te digo, y yo te tendría que decir, ¿qué agua? Pues el agua mineral, por ejemplo, no.
No, pero no es un chiste. O sea, yo esto se los hago para que ustedes se den cuenta de tratar de meterle más volumen, digamos, a sus Ahí tendríamos respuestas. que entrar en cada provincia, profe. Es más, bueno, bueno, muy interesante lo que voy a decir. Ahora digo algo sobre eso. Fíjate, Federico, si yo digo el agua, yo te digo, bueno, no sé, el agua es el agua, qué sé yo. ¿Qué agua te diría yo también? El agua de lluvia, el agua que está en el río, el agua que vende, el agua mineral, como te decía antes, El agua, el agua bendita. el agua potable que salen de la canilla. O corriente, porque no en todos lados hay Bueno, agua. entonces, a ver, Federico me dice que el agua Profe, potable. disculpe, Sí. me parece que está Alan en sala de espera. Ah, bueno, a ver. No, no lo tengo. Decirle que debe estar en otro lado. Ah, debe estar en otro. Ahí te digo. Vos, Gabriela, haceme acordar de lo que dijiste después. Bueno. O ponerlo en el chat. Andá poniendo tu idea si querés en el chat para no olvidarnos. En verdad es más una pregunta. Bueno, ponelo como vos quieras en el chat. Bueno. Escribilo como vos. Lo que vos quieras decir, escribilo ahí en el. A ver si esperamos que esté. Bueno, a ver. ¿Le avisaron a Alan? Sí, ahí le dije. Entonces, venimos charlando a partir de una primera pregunta que es que construyamos, digamos, una idea, no un concepto, una idea de servicio público a partir de un conocimiento, digamos, intuitivo que ustedes tienen por vivir en sociedad y por haber escuchado y por escuchar todo el tiempo el tema del servicio público. Entonces, lo estamos construyendo, o sea, estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, al principio, que Juan, ¿dónde está Juan? Se me fue de la cámara, Juan. Juan, Acá estoy. Juan nos abrió el debate, Juan abrió la charla y entonces nos puso aquella palabra es algo, entonces yo empecé a jugar con la palabra algo y a decirle, entonces ustedes empezaron ahí a moldear esa palabra algo y terminamos en algo así como prestación. Prestación. No está hablando todavía, bueno, prestación. Y entonces ahora, yo antes de seguir un poquito más, le pedí a Federico que le dije, bueno, ya directamente, bueno, vamos a hacer un paréntesis en esta definición que estamos construyendo, y le dije a Federico, dame un ejemplo, Federico. Y Federico dijo el agua. Entonces yo le empecé a decir, ¿qué agua? Le dije, el agua bendita, el agua mineral, el agua de lluvia. Y me dijo, no, el agua que sale de la canilla, me dice Federico. Entonces yo le voy a decir a Federico, el agua que sale de la canilla es agua que sale de la canilla. Suministrada por una empresa pública que es... Bien, ahí metiste otra palabra. Olvídate empresa pública. Metiste otra palabra. Metiste una palabra, suministrada, dijiste. Sí. La palabra suministrar es un... ¿Qué diferencia en términos gramaticales hay entre la palabra suministrar y la palabra agua? Es una clase de Diferencia lengua. gramatical. Sí, pido perdón, porque a lo mejor dije gramatical y no sé si la cuestión es una cuestión gramatical. Me parece que sí. La palabra agua, ¿es un artículo, es un sustantivo, es un verbo? Un sustantivo. Muy bien, muy bien. La palabra suministrar. Es un verbo. Muy bien.
excelente. Haciendo honor a sus diplomas secundarios. Muy bien. Muy bien. Entonces, ve que ahí hay dos cosas distintas. Dos cosas, esas dos palabras son en esencia cosas distintas. Por eso yo le dije, lo que sale de la canilla es agua. Y después vos pusiste muy supicazmente la palabra suministrar, que es un verbo. Cuando hablemos de servicio público, vamos a estar, digamos, ¿les parece que el servicio público se construye a partir de una de las dos palabras o de las dos palabras? Digo, de un verbo que puede ser suministrar, distribuir, transportar, y otra palabra que va a ser un sustantivo, el agua, la electricidad, el gas, a partir de una de las dos o de las dos, o de la combinación de las dos. De las dos, de la combinación. Yo creo de las dos. Siempre. Vale. Muy bien, de la combinación de las dos. De la combinación de dos palabras. Entonces, si yo digo, digamos, que un servicio público podría decir que ¿qué es entonces? ¿Una qué? ¿Es una cosa un servicio público? Es una prestación que realiza la administración en forma directa o indirecta. Bueno, ahí ya estamos poniendo un montón más de cosas. Bien, ahí estamos poniendo un montón más de cosas. Está muy bien, pero ahí ya abrimos el árbol, las ramas para un montón de lados. Muy bien, es una prestación. Si es una prestación, ¿podríamos decir que es una actividad? ¿Podríamos decir que el servicio público es una actividad? Sí, es una actividad prestacional. ¿Sí? Es una actividad, una prestación, prestar algo, o sea, suministrar, eso requiere de una actividad prestacional. ¿Sí? Después viene el qué. ¿Cuál es el objeto de esa prestación? ¿Qué va a prestar? Bien, entonces, claro. Entonces, hasta acá, lo que ustedes ven es que tenemos una actividad que consiste en una prestación y que ustedes dijeron de que esa prestación va desde el Estado a los particulares para satisfacer un interés general. Hasta acá dijeron eso. ¿Sí? Y vamos muy bien. ¿Sí? Entonces, fíjense que es una actividad de prestación. Si yo le digo que esta actividad de prestación, por ejemplo, ahora sí vamos a poner ejemplo. Ahora, Federico, pone ejemplo de servicio público, que es una actividad de prestación de algo que haga a la satisfacción de un interés general, público, como fuera. Como suministrar agua corriente, Perfecto. electricidad, gas natural. Perfecto. Vos intuitivamente sabés que esas actividades prestacionales en relación a ese tipo de objetos o ese tipo de cosas las denominamos servicio público. ¿Sí? Tenemos que ponernos a pensar por qué la prestación de agua corriente a los hogares, recolección del servicio domiciliario de basura, distribución de gas natural, ahora internet. ¿Por qué a eso le decimos servicio público? ¿Y por qué, por ejemplo, a la venta de comida en la roticería de la esquina claramente no es un servicio público? ¿No? El que tiene la roticería en la esquina, que también es una actividad prestacional. ¿Sí? A lo mejor presta un servicio de expendio de comida, aunque no haya, y dice, vende comida con delivery. Hay una venta, digamos, de una cosa con una prestación de una actividad, pero no es un servicio público. Entonces ahí cabe otra pregunta. ¿Por qué la distribución de agua en los hogares? ¿Por qué la distribución de gas a los hogares? ¿Por qué la distribución de energía a los hogares? ¿Por qué el teléfono? ¿Por qué esas actividades son servicio público y por qué aquella no? Bueno, esa es una pregunta. ¿Qué hay de común entre la prestación de esta actividad que consiste en llevarme el gas natural a mi casa y
la roticería de acá del barrio que con el delivery me trae un lomito. ¿Qué hay en común? La primera, en cierta Que forma. ambas que son. Servicio. ¿Cómo? ¿Cómo? Un servicio. Los que prestan, en ambos casos hay una actividad, ¿no? Sí. Bien. ¿Esa actividad en ambos casos es económica? Sí. Sí. Perfecto, es económica. Quienes presten esa actividad, olvídense si es el Estado, olvídense quién es. Quienes presten esa actividad. Porque, por ejemplo, ¿quién les lleva el gas natural a ustedes a sus casas? Sí, el Estado. No. Es una empresa del Estado. Una empresa. Litoral Gas. El Estado a través de una empresa. Litoral Gas. Está bien. Ahora vamos a ver cómo es eso. Eso tiene que ver con lo que Juan decía en forma directa, en forma indirecta. Ah, Pero ustedes la relación jurídica la tienen con Litoral Gas. Claro. Litoral Gas, sociedad anónima. ¿Sí? Litoral Gas, sociedad anónima. Y el de la roticería de la otra cuadra de su casa que le lleva el lomito. Los dos hacen una actividad económica. Sí, Sí. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Me sí. siguen? Sí. Muy bien. Si ustedes tuviesen que encuadrar esa actividad económica en los derechos descritos en el artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿con qué derechos los relacionarían? Con ejercer el trabajo, ¿era? Con trabajar, ejercer Trabajar, muy bien, el una derecho a actividad. trabajar, Industria ilícita. ejercer toda industria ilícita, ejercer el comercio. Esos son los derechos involucrados desde el punto de vista de esos empresarios. ¿Está? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Este es el punto de partida. Todo lo que dijimos antes, todo lo que venimos diciendo antes, tratar de identificar que cuando hablamos de servicio público vamos a estar hablando de una actividad prestacional dirigida hacia las personas para satisfacer un interés general y que lo que hay involucrado allí en esa actividad prestacional es el ejercicio del derecho a trabajar, el ejercicio de ejercer tu industria ilícita, el ejercicio del comercio. Este es el punto de partida para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de servicio público. Este es el punto de partida. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El artículo 14, en la Constitución Nacional, habla, entre otros derechos, del derecho a trabajar, del derecho a ejercer tu industria ilícita, del derecho a ejercer el comercio, etc. Por lo tanto, las actividades económicas son de titularidad de los particulares. ¿Sí? Son los particulares los que tienen el derecho a ejercer las actividades de contenido económico, que conforman un mercado dentro de un régimen capitalista, dentro de un régimen, en el caso nuestro, dentro de un régimen capitalista, ¿no? Son los particulares los que tienen el derecho de ejercer las actividades económicas. Son los particulares los que tienen el derecho de poner una fiambrería, poner un kiosco, poner un restaurante, poner un shopping, poner una concesionaria de autos, poner una guardería náutica, poner una venta de teléfono celular, poner una empresa distribuidora de gas natural domiciliario, poner una empresa distribuidora de luz, o no hacerlo, o quedarse en su casa tomando mate. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Qué sucede? Hay ciertas prestaciones de bienes y o servicios que hacen a la prosperidad de un país, al bienestar de la comunidad, a la satisfacción de intereses generales, al desarrollo humano, a la calidad de vida. ¿Sí? Y hay otras que no. ¿Qué sé yo? Si en el barrio nuestro no hay un kiosco, no se muere nadie. ¿Sí? Qué sé yo, si cerramos la importación y no hay más zapatilla importada en el país, no se muere nadie. ¿No es cierto? Si
Si hay una sola panadería, digamos, o hay pocas panaderías en el pueblo y trabajan 5 horas cada uno, y bueno, no se muere nadie. Pero distinto es si no hay agua potable. ¿No es cierto? Distinto es si generamos basura, por ejemplo, en una ciudad y nadie la recoge. Distinto es si en situaciones demográficas como la nuestra todavía pudiéramos tener la posibilidad de que haya gas natural, pero no hay gas natural y tenemos que estar prendiendo nuestras cocinas con leña, qué sé yo, con carbón, no sé. ¿Sí? O sea, hay ciertas actividades económicas de tipo prestacional que se relacionan en términos teleológicos, en términos de su fin, con unos intereses generales que el Estado debe propender a conseguir. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la calidad de la vida humana, el desarrollo del hombre, la satisfacción de necesidades esenciales. Entonces, ¿qué sucede? Que podemos encontrarnos con que si ese tipo de actividades no dejan de ser económicas, el Estado se retira y dice, bueno, que está el derecho a trabajar, el derecho a ejercer toda industria ilícita. Algunos ya va a poner alguna empresa distribuidora de energía, qué sé yo. Algunos ya va a poner alguna empresa para distribuir gas domiciliario, para extraer gas en algún lugar y venderle gas a las casas. A algunos se le ocurrirá tirar unos caños y venderle agua a domicilios. Y a algunos se le ocurrirá, qué sé yo, comprar un camión y recoger, digamos, la basura que los vecinos ponen en la puerta, y a algunos se le ocurrirá comprar un bondi y transportar pasajeros. Y si a ninguno se le ocurre, o si se le ocurre a algunos, y entonces Alan Goldberg dice, yo voy a poner una empresa distribuidora de energía. Voy a poner una pequeña centralita, voy a producir energía y voy a vender energía. Y voy a hacer una inversión. Pero entonces dice Alan, con criterio empresarial, dice Alan, bueno, voy a hacer mi distribución de energía que yo produzco en este barrio, porque es un barrio, digamos, donde hay mucha densidad demográfica, donde hay determinada capacidad adquisitiva, entonces mi negocio va a ser rentable. Che, pero Alan, ¿y si extendés un poco las líneas para más a los suburbios de la ciudad y también le das energía eléctrica a otra gente? No, porque allá ahí no me da el negocio, dice Alan. No me da el negocio. Yo vendo acá. Si quiere que Alan Schalk, por ejemplo, agarre, ponga su empresa y venda allá, qué sé yo. O, no sé, o Lucía, qué sé yo. Puede ser que tenga más que ver con la continuidad y la igualdad para todos. O sea, Bueno, claro, tiene que ver con eso. Entonces, ustedes son el Estado. Y dice, bueno, a ver, si yo esto lo dejo de esta manera, ¿qué pasa? Imagínense, nosotros damos por hecho, damos como un hecho, de que todos tenemos energía, de que todos tenemos agua potable, de que todos tenemos gas natural, pero esto sucede por algo, no sucede porque eso está librado al mercado. Porque si esto estuviese librado al mercado, no sería así. Habría muchísima gente que no tendría energía eléctrica, habría muchísima gente que no tendría agua potable, habría muchísima gente que no le pasaría el colectivo por la puerta, habría muchísima gente a la cual no le levantarían la bolsita de basura. ¿Entienden? ¿Por qué? Y porque no sería rentable. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Ahora, ¿por qué sucede de que nosotros estamos en un conglomerado urbano de Rosario que con las ciudades circundantes tiene más de 1,5 millones de personas y prácticamente todo el mundo tiene energía eléctrica? La gran mayoría tiene agua potable. Una buena parte de todos esos tienen gas natural. Casi a todos les pasa cerca una línea de colectivo.
a todos, o casi a todos, les recogen la basura. Bueno, eso sucede por una técnica prestacional que se denomina el servicio público. ¿Qué implica esto? Implica de que el Estado determina, por las características de la prestación que estamos hablando, que esa prestación es necesario que llegue a toda la población, con algunas características, como adelantó ahí Lucía, con las características en principio de la obligatoriedad de esa prestación, que llegue a todos, y en ciertas condiciones, de igualdad, de uniformidad, con las calidades que nosotros determinemos como Estado. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto suceda? Si lo dejamos en manos del mercado, probablemente esto no suceda. ¿Sí? Cuando usted va a poner un negocio, piensa un montón a dónde va a poner un negocio, hace un estudio de mercado, ve a dónde va, dónde podría haber más clientes, menos clientes. Y donde el negocio no dé, no lo pone. Por eso hay lugares más comerciales que otros. Con esto pasaría lo mismo. Ahora, entonces, el Estado, cuando el Estado, desde el punto de vista ideológico, se empieza a transformar en un Estado social y democrático de derecho, es decir, que asume como propia, que asume dentro de sus fines la necesidad de satisfacer o de garantizar ciertos derechos humanos fundamentales, vamos a poner, por ejemplo, el acceso al agua, entonces tiene que tratar de conseguir y garantizar estos derechos. El derecho a una vida digna, y bueno, con ciertos servicios básicos, con el acceso a ciertos servicios básicos. ¿Y cómo logro eso? Y bueno, tengo que intervenir en el mercado. En el Estado social de derecho, el Estado empieza a intervenir en el mercado para lograr ciertos objetivos que no se lograrían si lo dejamos a las fuerzas del mercado. A que se logre el equilibrio por el lado de la oferta y la demanda. Entonces el Estado interviene. Entonces, ¿cómo hace para intervenir? Bueno, interviene a través de una técnica de intervención que se denomina el servicio público. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en darle este nombre, el nombre de servicio público, de calificar como servicio público a una determinada actividad económica de tipo prestacional. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a denominar servicio público a la actividad consistente en la prestación, en la distribución de agua potable a los hogares. Vamos a denominar servicio público a la actividad económica consistente en la recolección de los residuos domiciliarios. Vamos a denominar servicio público a la actividad económica consistente en la distribución de gas en los hogares. Vamos a denominar servicio público a la actividad económica consistente en el transporte de gas, desde el lugar de producción hasta el lugar de distribución, desde Vaca Muerta hasta Rosario. Vamos a denominar servicio público a la actividad de producción de gas. Producción de gas. Allá en Vaca Muerta. Porque si no hay producción y no hay transporte, tampoco va a haber distribución en los hogares, ¿entienden? Para tomar el mercado, por ejemplo, del gas. Lo mismo podemos decir con la electricidad. Si no hay producción y no hay transporte, ¿cómo va a llegar a los hogares? Pero lo mismo podemos decir de una zapatilla. Ustedes van a comprarla ahí a Sport 78, qué sé yo. Pero Sport 78 es el último eslabón de una cadena que empieza con la producción y que después habrá un transporte y después habrá una distribución y después llega Sport 78 y ahí van ustedes y la compran ahí, pero antes hubo toda una actividad económica previa, anterior, ¿entiendes? Entonces, el servicio público es una técnica de intervención. ¿Y cuál es el efecto jurídico? Lo que estamos diciendo, si ustedes me van siguiendo el relato, es que determinadas actividades económicas, el Estado las va a denominar o las va a calificar como servicio público. ¿Para qué? Para asegurar su prestación.
vamos a calificar como servicio público a la distribución domiciliaria de gas natural. ¿Para qué? Para asegurar a la mayor cantidad de gente que va a poder recibir esa prestación a través de esa actividad económica. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí aparecen, digamos, dos conceptos que ustedes los van a ver en cualquier libro, que van a ver, que dice servicio público propio y servicio público impropio. Entonces, fíjense que hasta acá tenemos como una noción general de qué es un servicio público, es una actividad económica, ¿sí? Que el Estado la califica como tal. Es una actividad económica que tiene unas determinadas características y que el Estado la califica como tal. Con esa calificación lo que hace es intervenir en el mercado. ¿Por qué interviene en el mercado? Porque ¿cuál es el efecto jurídico de la calificación de una actividad económica como un servicio público? El efecto jurídico que tiene, y por eso el servicio público afecta al derecho a trabajar, y por eso el derecho público, el servicio público es una intervención sobre el derecho a trabajar, de ejercer tu industria lícita o de ejercer el comercio. La calificación de una actividad económica como servicio público, el efecto jurídico que produce es el de sacarla del mercado y poner la titularidad de esa del Estado. O sea, ¿se acuerdan? Por eso yo empecé diciéndoles, el artículo 14, en relación a estas actividades que veníamos hablando, refiere a algunos derechos. Y yo le dije, ¿cuáles son los derechos que ustedes pueden vincular con estas actividades? Y ustedes me dijeron, el derecho a trabajar, el derecho a ejercer tu industria lícita, el derecho a ejercer el comercio. Cuando yo una determinada actividad la califico como servicio público, lo que estoy haciendo es sacarla del mercado, sacarla de la titularidad de los particulares. Ya los particulares no pueden ejercerla, por más que tengan la plata para querer hacerlo, y ahora el titular de esa actividad y el que tiene que prestarla es el Estado. El que asume, digamos, la responsabilidad de prestar esta actividad prestacional es el Estado. ¿Me siguen? Esto es lo que se denomina la publicatio. La publicatio, el servicio público como título de intervención. Califico una determinada actividad, saco del Estado. Ya Alan Goldberg, por más que dice, quiero poner una empresa, quiero poner una centralita para producir energía y vendérsela a estas 4 manzanas del centro de Rosario. Este es mi negocio. No. Y él dice, y el derecho de trabajar, el derecho de ejercer tu industria lícita, que está en el artículo 14 de la Constitución Nacional, no, hay un título de intervención que te imposibilita ejercer toda industria lícita, ejercer tu derecho a comerciar o a trabajar respecto de esa actividad que fue calificada como servicio público. La saco a esa actividad del mercado, ya no la puede ejercer, ya la titulariza el Estado. El titular es el Estado. ¿Sí? No se me cortó la luz. Solamente que no me estoy levantando a prender la luz. Estoy en un quincho y me tenía que levantar. Bueno. Si no me ves, me dice, me levanto y prendo una luz, pero si no, yo No, Se ve, profe, se ve. más o menos cómodo estoy. Se ve, sí. Se ve en la oscuridad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien. Cuando ocurre, siempre interviene el Estado. ¿Cómo? Cuando ocurre algún problema, siempre interviene el Estado. ¿Qué quiere decir cuando ocurra algún problema? Como lo del Litoral Gas. Se prendió fuego el edificio ese y tiene que intervenir el Estado o no. Porque un ente regulador pendiente del Estado. Bien. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
Esperen, voy a prender una luz porque si no es bastante incómodo para ustedes, me parece. Un segundito. Amor, ¿querés un mate? Le falta la linterna. Bueno, parecía que había un problema de luz, realmente, y no, bueno, no lo había. Bueno. Estaba lejos la luz, profe. No, es que había un problema de luz. Hablando de servicios públicos, había un problema. Hablando justamente. Mira qué casualidad. Qué casualidad. Sí. Casi que lo seguía a oscuras. Bueno. Bien. Entonces, fíjense, o sea, que me interesa que ustedes se den cuenta, digamos, de cuál es el marco, el sustrato fáctico que hay detrás del concepto de servicio público. Una actividad prestacional, ¿sí?, que forma parte del mercado de las actividades económicas que podrían desarrollar los particulares en ejercicio del derecho de tu industria lícita, de comerciar, de trabajar, pero que como esa prestación se vincula, tiene una vinculación muy fuerte, muy directa, con una cuestión teleológica que tiene que ver con la satisfacción de ciertas necesidades generales que hacen a bienes muy importantes que el Estado debe propender a que se garanticen, como son la dignidad humana, el desarrollo humano, la satisfacción de necesidades esenciales. Si esas tipos de prestaciones que se vinculan con la satisfacción de ese tipo de necesidad y con la garantización de derechos humanos fundamentales, si las dejamos en manos del mercado, seguramente no vamos a lograr ese objetivo. El Estado entonces interviene en la economía, declara esas actividades como servicio público y las titulariza él, las saca del mercado y entonces va a salir a prestarla él en forma directa o puede hacerlo en forma indirecta. Acá está lo que decía Juan Manuel hace un rato, prestación en forma directa o en forma indirecta, en forma directa o en forma indirecta, la prestación de servicio público en forma directa o en forma indirecta. Esto es cuando el Estado titulariza, ¿sí?, la actividad, y cuando el Estado titulariza la actividad estamos ante los denominados servicios públicos propios. El Estado se hace titular de esa actividad con la calificación como servicio público. Como pasó hace poco con Internet, profe. Exactamente, como pasó hace poquito con Internet. Fíjense, Internet es una actividad económica que estaba dentro de las actividades que se pueden desarrollar desde el punto de vista privado. Entonces usted podría ser una empresa prestataria del servicio de Internet en su ciudad, ningún problema, si tenía los medios económicos para montar la inversión, etcétera, etcétera, lo podía hacer. ¿Qué hizo el Estado? Declaró que esa actividad ahora va a ser un servicio público, ¿sí? Como les dije antes, cuando yo declaro como Estado una actividad como servicio público, lo que hago es titularizar esa actividad. El Estado se hace titular de esa actividad. Por decreto. Y la va a someter a un régimen. Bueno, y esto se hizo por decreto de necesidad de urgencia, por DNU, que tiene sustancia legislativa. ¿Y esto por qué? Esto no va a estar exento, por supuesto, de judicialización o de discusión. ¿Pero por qué por DNU?
porque ¿Por la pandemia? No. ¿No? Bueno, sí, está bien, por supuesto, está bien, puede ser por la pandemia. Acá es bastante discutible en este decreto de necesidad de urgencia, es bastante discutible el tema de la urgencia, ¿no? Bastante discutible por la urgencia. Pero, a ver, ¿cuál es el punto que les quiero señalar? Que la calificación de una actividad como servicio público, que implica una intervención en los derechos, o sea, en los derechos individuales, la calificación de una actividad como servicio público debe ser realizada por ley, en principio. Debe ser realizada por ley. Como hablamos cuando hablamos del ejercicio del poder de policía. Se trata de la actividad de intervención del Estado en la economía. La actividad de intervención del Estado, que puede ser a través del poder de policía, a través de la actividad de fomento o a través del servicio público. Y eso tiene que ser por ley. Acá no se hizo por ley, pero se hizo por una fuente jurídica que es equivalente a la ley, que es el decreto de necesidad de urgencia. Lo que pasa es que para que el decreto de necesidad de urgencia sea válido, tiene que darse las condiciones formales de viabilidad del decreto de necesidad de urgencia, que tiene el artículo 99, inciso 3. Eso es lo que va a estar en discusión acá. Pero sacando de eso, acá pueden ver un ejemplo coyuntural en el día de ahora, en la época que ustedes están viviendo, de cómo una actividad pasa de estar en el mercado disponible para ser realizada por cualquier particular, pasa de ese lugar, sale de ese lugar, al ser calificada como el servicio público, la titulariza el Estado, y entonces ahora lo que hay que definir es quién presta esa actividad. Si el Estado la presta en forma directa o el Estado la presta en forma indirecta. ¿Qué es la prestación indirecta? ¿Qué es la prestación indirecta? Es cuando el Estado lo hace a través de terceras personas. ¿Sí? Esa tercera persona, persona humana, persona jurídica, públicas o privadas. No presta el servicio el Estado en forma directa, sino que lo hace a través de otra persona. Litoral Gas. Litoral Gas, sociedad anónima. El servicio de Internet va a seguir siendo prestado, el servicio de Internet ahora como servicio público va a seguir siendo prestado en forma indirecta, en principio, seguramente. Las empresas que prestan el servicio de Internet van a seguir prestando el servicio de Internet, pero ahora como servicio público y sujetas al régimen jurídico de un servicio público, que ahora vamos a ver cuáles son las características. Ya no es más una actividad que se va a regir por las reglas de la oferta y de la demanda y del mercado. Es una actividad que se va a regir por el régimen jurídico del servicio público. ¿Podría el Estado entrar como un jugador más dentro de los prestadores de Internet? De hecho, algo se ha hablado de crear una propia empresa estatal de Internet, vinculada con el ARSAT, y entrar en competencia con el resto de los otros jugadores. Habría que ver si eso es factible, si es posible. Eso es otra discusión. Entonces, fíjense, servicio público propio, cuando el Estado califica como servicio público y toma la titularidad de la actividad, y luego ese servicio público propio puede ser prestado en forma directa o en forma indirecta. ¿Sí? La distribución y venta domiciliaria de la energía eléctrica en la provincia de Santa Fe. ¿Es un servicio público? Sí. ¿Es de titularidad estatal? Sí. Es un servicio público propio. El titular de esa actividad es el Estado. Ahora, el Estado, que es la provincia de Santa Fe en este caso, y ahora voy a ir a la pregunta de Gabriela. El Estado, que es la provincia de Santa Fe, ¿lo presta de manera directa o indirecta? El Estado de la provincia de Santa Fe. Directa. Directa. ¿Por qué? Que es la prestadora del servicio. Porque no tiene No hay un intermediario. intermediario. ¿Cómo? No hay un tercero a quien se le delegue la No hay un prestación de ese servicio. muy bien, no hay un tercero. Lo hace el Estado directamente. Lo hace el Estado directamente. ¿Y cómo lo hace el Estado? ¿Cuál es el modelo organizacional que adopta el Estado? Me voy a la bolilla organización administrativa. ¿Cuál es el modelo organizacional que adopta el Estado para prestar este servicio público? Si ustedes apagan los micrófonos, pues a mí me está haciendo un eco.
por medio de una Está empresa descentralizado. ¿A quién le pagan ustedes la factura de A una la energía cooperativa. eléctrica? A la Claro, EPE. bueno, está bien, hay diferentes regímenes, muy bien. Vos estás en Venado Tuerto y ahí el servicio se lo presta una cooperativa. Una cooperativa eléctrica. La cooperativa eléctrica. Sí. Bueno, fíjense que en el caso de Venado Tuerto, porque una cooperativa eléctrica, una cooperativa, ¿es un ente público o privado? Privado. Privado. Exacto. Por lo tanto, tampoco es estatal, no es el Estado. No es sin fines de lucro. Está bien, es sin fines de lucro. Sí. Puede estar sujeto a determinadas normas, puede estar sujeto a determinadas normas públicas, puede estar sujeto a determinado control público, pero es un ente que no es un ente público, no es un ente regulado por el derecho público, y muchísimo menos estatal. Es un sujeto privado, como si fuera una mutual, como si fuera una asociación civil, ¿sí? Y fíjense que ahí, en el caso de Venado Tuerto, la prestación del servicio público de energía eléctrica sí es indirecta. Es indirecta, ¿ven? Lo hace una cooperativa. El titular de la actividad, ¿quién es? La provincia de Santa Fe, el titular de la actividad de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo hace la cooperativa eléctrica de Venado Tuerto para poder entonces ejercer la actividad económica de distribución y venta de energía eléctrica en la ciudad de Venado Tuerto? A través de un título de habilitación que le hace el titular de la actividad, que es la provincia de Santa Fe. O sea, ahí vemos uno de los primeros elementos que tenemos en materia de prestación de un servicio público, que es la existencia de un título habilitante. La existencia de un título habilitante. Hay un chico llorando como loco, ¿lo escuchan? Sí. Pensé que era su hijo. ¿Lo escuchan? No, para nada. Viene de acá de algún lado. Bueno, es terrible. Parece una sirena de Se ríe bombero. como loco. ¿Ustedes lo están escuchando tanto como yo? Terrible, Sí. terrible. Como si estuviera. Bueno, no. Sí. No, el tema de los niños es insoportable. Así, decímelo a mí, que tengo un conflicto con el vecino del de arriba. No paran de correr por todo el departamento. Escuchá, Sí. ¿cómo se puede aguantar una cosa igual? Perdón, a lo mejor alguno de ustedes tiene, yo no. chicos, perdón. Pero, Yo sí, no, terrible. cometí el error de venirme acá afuera y bueno. Yo digo, capaz que no lo están escuchando ustedes, pero bueno. No, se escucha bien. Se escucha muy bien, ¿no? fuerte. Sí, los pulmones están re bien de ese tipo. Por Dios. Bueno. Título de habilitante. Que no, Doctor. no, está como loco. También fue chico. A mí. Usted Sí, también pero fue chico. Por suerte no nos acordamos, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, hay un caso de prestación impropia dentro de la provincia de Santa Fe, pero sin embargo, casi en la totalidad de la provincia de Santa Fe, la prestación del servicio público de energía, de venta y distribución del servicio del servicio de energía eléctrica a los hogares se hace en forma directa, lo hace el Estado en forma directa. ¿A través de qué modelo organizacional? A través de una empresa estatal. ¿Cuál es? La Empresa Provincial de Energía, la EPE. Lo podría hacer, a lo mejor lo podría tener organizado a través de un órgano administrativo. Podría decir, no, la Secretaría de Energía del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. La Secretaría de Energía tiene la competencia de organizar la distribución y venta de la energía eléctrica a los hogares en toda la provincia de Santa Fe. Pero no, el modelo organizacional es a través de una empresa estatal que se crea al efecto, ¿sí? La Empresa Provincial de la Energía. ¿Qué es la Empresa Provincial de la Energía? Es una empresa estatal, es un ente institucional, una empresa o una sociedad del Estado. Dentro de lo que son los entes descentralizados o entes institucionales, están los entes autárquicos, entes autónomos, empresas o sociedad del Estado. Esto es una empresa y una sociedad del Estado. O sea, una persona jurídica
que pertenece a la otra persona jurídica, que es el Estado, a través de la cual se presta este servicio público. Pero es en forma directa, porque es el mismo Estado. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de servicios públicos, estamos hablando de esta cuestión, de la calificación de una actividad como servicio, de una actividad económica como servicio público. Esa calificación puede producir la titularización de esa actividad en cabeza del Estado, entonces estaremos frente a un servicio público propio. Si no produce la titularización en cabeza del Estado, vamos a estar ante los denominados servicios públicos impropios, ¿sí? Que son otro tipo de forma de intervención, en donde el Estado quiere regular una determinada actividad económica para asegurar su prestación bajo determinadas modalidades, ¿sí? Pero que no quiere asumir la titularidad. Entonces, necesariamente en esos casos, como no asume la titularidad, siempre va a ser prestada por un tercero. Porque él no es el titular sigue siendo el público. Lo que pasa es que transitoriamente la excluye de la posibilidad de que cualquiera la pueda ejercer, la somete a un régimen jurídico especial y él autoriza expresamente quiénes son los que la van a ejercer. Esto pasa con los taxis, con el servicio público de taxis. Es un servicio público impropio. Nunca el Estado va a salir a tener taxis para prestar el servicio público. Siempre lo van a prestar particulares, ¿sí? Luego están los títulos que habilitan a eso, cuando el servicio público, o sea que el servicio público impropio siempre va a ser como si fuese una especie de prestación indirecta, pues siempre lo van a prestar terceros. Cuando el servicio público es propio, es decir, que el Estado titulariza, el Estado se hace titular de la actividad, ahí puede ser prestado en forma directa o en forma indirecta, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Cuáles son las formas para habilitar a esos terceros a que presten un servicio público? Bueno, hay diferentes títulos, o hay básicamente dos grandes títulos: la concesión y las licencias. Concesión y licencia. En la concesión se usa generalmente en el servicio público propio, aquel, vuelvo a repetir, donde el Estado titularizó la actividad y lo presta en forma indirecta, es decir, a través de un tercero. Litoral Gas tiene una concesión. En cambio, los servicios públicos impropios, ¿sí?, donde el Estado no titulariza la actividad, el servicio público se presta, la habilitación al particular para la prestación de ese servicio público se hace a través de las licencias. Por eso ustedes habrán escuchado las licencias de taxi, ¿sí? Se habilita ese tercero a prestar esa actividad que la calificamos como servicio público, cumplimentando con el régimen jurídico al cual está sometido. Nada más. Profe, otro ejemplo de licencias, ¿cuál puede ser? Las telefónicas. El servicio público de telefonía básica está bajo el sistema de licencias. ¿Farmacéutico también? No, la farmacia no llega a ser un servicio público impropio. La farmacia no llega a ser un servicio público impropio, pero sí es cierto que es una actividad económica que está fuertemente regulada. Hay una intervención regulatoria del Estado que no llega a ser un servicio público impropio, pero que hay una regulación muy estricta sobre las farmacias. Por ejemplo, se puede establecer radios, se puede establecer cada cuánto puede haber una farmacia, por ejemplo. Pero bueno, no se puede obligar a nadie a poner una farmacia. Las no loterías se puede tienen licencia, ¿no? Las loterías, algo así. No son licencias, son autorizaciones. Esas son autorizaciones. Son autorizaciones. Tampoco, no, o sea, no es un servicio público la lotería, bueno. digamos. No se muere nadie si no hay apuestas. Bueno, pero fíjense, porque estamos hablando de servicio público. Claro, sí. Entonces, nadie se muere si no puede apostarle al 11. Hay gente grande que sí. Hay gente grande, hay de todo. un fanático. Sí, entienden lo que digo.
no pasa nada si le cerramos el local de lotería. Estará amargado en la casa, qué sé yo. Capaz que alguno estira la pata, no sé, pero bueno. No lo sé. Entonces, dentro de los elementos, además, hablábamos recién, bueno, de cuáles son los títulos, digamos, por los cuales un tercero puede acceder a poder prestar una actividad que fue calificada como un servicio público. Concesiones o licencias. El tiempo, otro tema, siempre va a ser temporal, no va a ser a perpetuidad, digamos, la autorización al tercero, va a ser temporal, va a haber una temporalidad. La publicatio, lo que dijimos antes, puede o no haber publicatio, es decir, puede el Estado convertirse en titular de la actividad calificada como servicio público o no. Una Y consulta. se convierte en titular, perdón, ahí Sí, vamos. sí. Si se convierte en titular, vamos a estar frente al servicio público propio, ¿sí? Y lo va a poder prestar él en forma directa o en forma indirecta. Si no se convierte en titular, siempre va a estar prestado siempre va a ser prestado, ¿sí? Por particulares. Siempre va a ser prestado por particulares, sí. Y esa, la forma de los títulos, en las impropias dijo que era licencia y en las propias dijo que era por concesión. Y el título de concesión, ya sea directa o indirecta, o sea, ya sea que la prestación... No. ¿O se me mezcló? Cuando hablamos de... A ver, nosotros podemos hablar de prestación directa o indirecta cuando estamos en el servicio público propio. Como primera medida, el servicio público lo podemos calificar como propio o impropio. Solamente cuando estamos en el servicio público propio, es decir, cuando el Estado titulariza, podemos hablar de prestación directa o indirecta. Bien. En el servicio público impropio, que es cuando el Estado no titulariza, siempre la prestación va a ser indirecta, vamos a decir, pero acá ya no se llamaría indirecta, porque no es necesario calificar de indirecta, porque ya la actividad, por no titularizarla el Estado, sigue perteneciendo al mercado de titularidad de los particulares. Uh-huh. Lo que pasa que al calificarla como servicio público, el Estado interviene y pone unas condiciones. Primero, sujeta esa actividad a un determinado régimen jurídico, y además solamente van a poder ejercerla aquellas que el Estado lo autorice a ejercerla. Y puede establecer un límite para el ejercicio de esa actividad. Todo no. Por eso hay en la ciudad de Rosario X cantidad de licencias de taxi. No sé cuánto hay, pero supóngase que hay 2.000 licencias de taxi. Bueno, solamente 2.000 personas pueden ejercer esta actividad. Luego hay que ver el modo de selección de esas personas, y cada una de esas personas a las cuales mediante la licencia se lo autoriza a ejercer esa actividad, que es un servicio público impropio, va a tener que desarrollar esa actividad económica conforme al régimen jurídico que regule esa actividad económica. Por eso, si usted tiene un taxi, el auto tiene que ser negro y amarillo. Y tiene que tener un determinado modelo, y tiene que tener unas determinadas condiciones de seguridad y de salubridad, y un reloj que tiene que estar regulado, y que tiene que esto, y tiene una tarifa que no puede cobrar lo que usted quiere, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es que usted dice, soy taxi y lo hago como quiero. Es blanco y verde en ese lugar, y en Rosario son amarillo y negro, en Buenos Aires son amarillo y negro también. Y en otro es blanco y rojo, qué sé yo. Bueno, porque hay que ver cuál es el régimen jurídico al cual está sometida esa actividad en ese lugar. ¿Me siguen? Sí. Y hoy Gabriela dijo algo que hay que tener muy en cuenta. Acá lo puse en el chat. Si al referirnos al servicio tenemos que hablar de cada servicio provincial. ¿Esto con qué se relaciona? Bueno, se relaciona con lo que Juan empezó diciendo. Juan pateó la pelota, pusimos la pelota en el medio y Juan la movió. Y entre las cosas... Bueno. Se fue el profe. Uy, se cortó. Se desconectó. Se cortó. Si tenía problemas de luz. Pero salió. Sí. Pero salió así. Ahí está, volvió. ¿Qué pasó? Se fue, profe. Desaparecí, ¿no? Sí. Sí.
Lo dejó a Juan pateando la ¿Estamos pelota bien? ¿Pero pasó algo o no? Simplemente desapareció. Se cortó No, lo de ahora ustedes, se cortó la transmisión de transmisión. Se cortó la transmisión. Perfecto. Cuando yo hice la primera pregunta, apaguen un poquito los micrófonos. Apaguen un poquito los micrófonos. Ahí está. Cuando yo hice la primera pregunta, Juan empezó hablando y dijo, es algo que hace el Estado, es algo que hace el Estado Nacional, algo así dijo Juan, dijo la palabra algo, lo recuerdo perfectamente, y después recuerdo perfectamente que dijo el Estado Nacional. Y Juan dijo el Estado Nacional. Y acá, Gabriela, bueno, se me salió todo. Gabriela habla del Estado provincial. Y nosotros, además del Estado Nacional y del Estado provincial, ¿qué otro régimen estadual tenemos en nuestro sistema federal? Municipal. Municipal. Entonces podremos preguntarnos, bueno, pero a ver, ¿quién tiene la competencia? ¿Cuál de todos estos tiene la competencia para declarar a una actividad económica que debe realizarse en su propio territorio, vamos a decir, como servicio público? ¿Qué les parece? Porque ahí vamos a esta cuestión que introduce Gabriela y que yo la vinculo con lo que dijo Juan al principio. Juan dijo, es algo que hace el Estado Nacional. Juan dijo, Estado Nacional. Y Gabriela metió los estados provinciales. Y yo ahora le meto los estados municipales. Cuando decimos que el servicio público es un título de intervención que utiliza el Estado para definir una actividad como un servicio público, y la consecuencia jurídica es que la saca del mercado de los particulares y la titulariza el Estado. ¿A qué Estado nos estamos refiriendo? ¿Al Estado Nacional? ¿Al Estado Municipal? Nacional, ¿Al Estado nacional, Provincial? creo. ¿A todos? El Estado federal. Claro, nacional. El Estado federal. Estado federal. ¿Ustedes piensan que el Estado Nacional, por ejemplo, tendrá algo que ver con la declaración como servicio público de la actividad de recolección de residuos en la comuna de Los Quirquinchos? No, para mí es provincial y excepto va a ser nacional si la provincia delega eso en la nación por el artículo 122 de la Constitución, ¿no? Nosotros estamos metiendo este tema del servicio público como parte de la función administrativa. ¿Sí? Uh-huh. El servicio público es algo que tiene que ver con la función administrativa. ¿Sí? Y la regulación de la función administrativa, ¿a quién le corresponde? La provincia. Estoy en la unidad 1. Sí. A cada jurisdicción, sea nacional, provincial, municipal o comunal. Bueno, en principio, digamos que la regulación del derecho, o sea, ¿a quién le corresponde regular el derecho administrativo? Yo digo que el derecho administrativo regula el ejercicio de la función administrativa, el servicio público es parte de la función administrativa, por lo tanto forma parte de la regulación referida al derecho administrativo. ¿Quién tiene la competencia para dictar las normas regulatorias del derecho administrativo? La provincia. La provincia, porque es una facultad no delegada al Estado Nacional. Pero el Estado Nacional también, o sea, cada uno Claro. de los estamentos estaduales, Estado Nacional, provincia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regula el derecho administrativo que establece las normas que reglamentan el ejercicio de la función administrativa para cada uno de esos estados. Así tenemos el derecho administrativo nacional del Estado Nacional, el derecho administrativo que regula la provincia de Santa Fe, el derecho administrativo de la provincia de Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Después hay un segundo nivel de distribución de competencias entre las provincias y las municipalidades. Y cuando vamos a ese nivel de distribución de competencias en la provincia de Santa Fe, tenemos de que está la Ley Orgánica de Municipalidades.
de que hay ciertas competencias que son de las provincias, que es de la provincia, que la provincia a través de la Ley Orgánica de Municipalidades se la delega a los municipios. Claro, pero igual es de Entonces la le dicen los provincia y municipios, por delegan para ejemplo, la bueno, nación. usted tiene que encargarse en el ejido municipal de todo lo que tiene que ver con la salubridad urbana, le dice, por ejemplo. Entonces el municipio, que tiene atribuida esa competencia, porque se la delegó la provincia, dice, bueno, va a ver, forma parte de la salubridad urbana juntar la basura que producen los habitantes. Dice, va a decir un intendente, puede decir, bueno, ¿sabe qué? No junto más la basura. Arréglense ustedes con la basura. Bueno, puede producir un problema de salubridad en su propio municipio, ¿sí? Y a lo mejor ser responsable por el incumplimiento de sus deberes. O pueden ponerse todos de acuerdo y decir, bueno, la recolección de residuos domiciliario en esta comuna va a ser una actividad privada. Está dentro de la parte de las posibles actividades económicas que alguien podría desarrollar. Y Federico dice, ¿sabe qué? Me compro un camión recolector de basura. Y agarra y después Juan dice, mirá qué buen negocio, yo también. Y compiten, ahí tenemos las dos empresitas de recolección de residuos domiciliario en la comuna X, que tienen, que se distribuyen de los dos más o menos 700 casas para recoger residuos domiciliarios. Y se reparten ahí los clientes y se van sacando uno a otro cliente. No es servicio público. Y un día Federico dice, yo no laburo más en esto, se terminó. Y Juan dice, qué bueno. Y un día Juan dice, me cansé, no laburo más en esto. Y se terminó y nadie más recoge la basura. O un día Juan dice, hoy no tengo ganas de pasar a buscar la basura y está toda la basura tirada en la calle. Entonces un día el intendente dice, bueno, esto no puede seguir así, porque esta es una actividad esencial, esta es una actividad que hace a la finalidad del desarrollo humano, salubridad, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué? Vénganse, vamos a declarar esto servicio público, titularizo la actividad y ahora presto yo directamente, nadie más. Se terminó. Yo asumo la responsabilidad de prestar el servicio público de recolección de residuos en los domicilios de esta comuna. Y lo voy a hacer en forma directa o lo hago en forma indirecta. Hay una empresa a la cual le doy el monopolio de la actividad y así le aseguro también la rentabilidad, porque de eso se trata, ¿sí? Es como yo decía hoy, cuando Alan iba a poner su empresa de distribución de energía eléctrica, y él dice, yo voy a distribuir energía eléctrica en estas 4 manzanas del centro, porque es donde hay mayor densidad demográfica, mayor capacidad económica, acá es donde voy a vender más. No voy a extender un cable para irme a un barrio que tengo muchísima menos densidad de población, muchísimo menos consumo. Ahora, cuando yo declaro servicio público, una de las cuestiones es poder entregar la prestación del servicio en forma indirecta a través de un monopolio. Entonces le digo, ¿sabe qué, Alan? Yo te doy a vos la actividad de prestación del servicio en monopolio. Entonces, vas a ganar más acá, vas a prestar en toda la ciudad. Acá vas a ganar más y allá vas a ganar menos. Pero vos sos el único que va a prestar el servicio. Entonces vas a compensar según las zonas. Entonces, vuelvo a lo del Estado que planteó Gabriela. ¿Quién les parece que es el que tiene competencia para definir si una actividad es servicio público o no? En principio. Los estados locales, o sea, las provincias. Las provincias, porque forma parte del derecho administrativo. El derecho administrativo es una competencia no delegada del Estado Nacional. Las provincias. Salvo en relación a aquellas actividades que sean interjurisdiccionales, que excedan el marco territorial de una provincia. Por ejemplo, la actividad del transporte de energía eléctrica. Si la energía eléctrica se produce en Yacyretá, están todas las líneas de alta tensión, todas las torres de alta tensión, y ahí hay toda una actividad económica que es el transporte de la energía eléctrica a través de todas esas líneas de alta tensión. ¿Ustedes vieron? A través de todo eso se hace la actividad de transporte. Hay empresas que son las transportadoras. La EPE no es transportadora. El gas lo mismo. Es proveedora, la EPE, ¿no? Es proveedora. La EPE forma parte del tramo de distribución. Hay 3 tramos en la actividad: producción, transporte y distribución. Yacyretá es productora. Después están las empresas
transportadoras. Transener, por ejemplo, es una transportadora. Las transportadoras. Entonces, ahora, ese transporte de energía viene de Yacyretá hasta Buenos Aires, pasa por, qué sé yo, Misiones, pasará, Misiones, qué sé yo, desde allá hasta abajo, podrá pasar por Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, no sé, pero va pasando por diferentes jurisdicciones provinciales. Entonces, cuando la actividad económica excede el marco territorial de una jurisdicción provincial, esa actividad, la calificación como servicio público de esa actividad le corresponde ahí ya sí al Estado Nacional. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué el servicio público que consiste en la recolección de basura domiciliaria de la comuna de Los Quirquinchos va a ser de titularidad de del Estado comunal? ¿Por qué? Bueno, porque el Estado se lo delegó. En la ley de comunas, en la ley de municipalidades, se delegó todo lo que tenga que ver con la salubridad del municipio. Entonces, para cumplir con el fin de proteger la salubridad del municipio, el intendente, el presidente de la comisión comunal dice, bueno, esta actividad vamos a declararla servicio público y vamos a asegurar su prestación con una determinada calidad. Una vez, y ya terminamos, una vez declarada una actividad como servicio público, que se producen estas primeras consecuencias jurídicas, la saco del mercado, la titulariza el Estado, etc., esa actividad económica que yo declaro como servicio público va a quedar sometida a un régimen jurídico especial. ¿Sí? Va a quedar sometida a un régimen jurídico especial. Va a quedar sometida a un régimen jurídico especial. Y a unos determinados que se compone de unos determinados caracteres jurídicos del servicio público, que tradicionalmente se los denomina como que el servicio público está sujeto a 4 caracteres. El carácter de la continuidad, el de la regularidad, el de la uniformidad y el de la generalidad. Repito, continuidad, regularidad, uniformidad y generalidad. Esto lo van a ver en cualquier manual, ¿sí? Los caracteres del servicio público. ¿Esto qué implica? Esto implica que esa actividad económica calificada como servicio público no puede ser prestada de cualquier manera. La distribución del servicio de energía eléctrica, la distribución del servicio de gas natural, la recolección domiciliaria de los residuos, etc., no puede ser prestada de cualquier manera. Si usted tiene un restaurante, si vos pones un restaurante, o pones un kiosco, o pones un almacén, que no es un servicio público, es una actividad privada que podrá estar sometida a ciertas regulaciones. ¿Qué quiere decir que está sometida a ciertas regulaciones? Y bueno, que tuviste que pedir una habilitación, que para que te den la habilitación te tuvieron que determinar que en la zona que ibas a poner el restaurante se pudiera poner un restaurante, que tuviera un baño, qué sé yo. Las exigencias que te ponga la normativa, pero no sos un servicio público. Entonces, como no sos un servicio público, vos prestás el servicio del modo en que vos consideras más adecuado desde el punto de vista empresarial. Abro a la mañana y a la tarde, abro a la mañana, no abro al mediodía, abro solamente a la noche. Hoy pongo 5 mesas, mañana pongo 10 mesas. Hoy vendo milanesa, mañana vendo milanesa con puré y pasado milanesa con papa frita. Y hoy milanesa de pollo y mañana milanesa de ternera. Y pasado pastas. Y el domingo cierro. Qué sé yo, vos definís. ¿Sí? Sí. Y hago milanesa con carne de lomo y mañana hago milanesa con carne de nalga. Qué sé yo. O sea, vos lo definís. No hay nadie que te va a decir cómo tenés que prestar ese servicio. ¿Eh? En cambio, la actividad prestacional que es calificada como un servicio público está sometida a un régimen jurídico que le dice la forma y el modo en que tiene que ser prestada. ¿Sí? Y eso se relaciona con estos 4 caracteres. Continuidad, es algo que ustedes perfectamente pueden entender de qué se trata. Tiene que ser continua la prestación, no puede frenarse. Como le decía, usted tiene un negocio y dice, no, ¿sabes qué? A partir de ahora, sábado y domingo y lunes no abro. Ustedes prestan cuando quieren. Acá no es cuando quiere. Acá la prestación tiene que ser continua. Tiene que asegurar sí o sí la satisfacción de la necesidad. Regularidad.
no es que sea prestada en forma regular, no tiene nada que ver con eso. Para eso está la continuidad que dijimos antes. La regularidad es que va a estar sometida a unas determinadas condiciones que surgen de la regulación legal. El servicio público va a estar regulado, es decir, va a estar regulado, va a estar sometido a una serie de condiciones de cómo prestarlo. Y esas condiciones van a referirse a, fundamentalmente, a la calidad del servicio. Por ejemplo, si ustedes toman los marcos regulatorios de la prestación de servicios públicos de gas, de electricidad, van a ver toda esta cuestión de la regularidad. Si ustedes, para el gas, le voy a decir, para el gas, vamos a poner un pequeñísimo ejemplo, para el gas. Bueno, el gas tiene que ser prestado con una determinada potencia en sus domicilios, ¿sí? Yo les puedo asegurar que si no hubiese regularidad, el tema de la potencia exige toda una infraestructura. Para que el gas llegue con potencia a su domicilio, existe una infraestructura, tiene un costo. Si ustedes no someten esto a una determinada regulación, la empresa va a tratar de ganar lo más posible, al menor costo posible, y capaz que a su casa le llegue una llamita imperceptible, porque no tiene presión. Lo mismo puede pasar con la potencia de la energía que reciben en su casa. Por eso vieron que cuando dicen cuando hay un bajón de energía que se puede producir, que se les queme algún aparato, empieza a hablarse de la responsabilidad de la empresa prestataria. Se me quemó el televisor, vamos a hacer que la empresa prestataria paguen. ¿Por qué? Porque hubo una falla en la prestación del servicio. ¿En relación a qué? En relación a la potencia de la energía, en relación a la potencia con que la energía tenía que llegar a mi domicilio. Entonces, la regularidad son las normas a las cuales está sometido la modalidad de prestación y la calidad del servicio, ¿sí? La uniformidad tiene que ser prestados a todos iguales. No, a los de este barrio le voy a dar un gas de mejor calidad, y a los de aquel barrio le voy a dar un gas de menor calidad. A los de este barrio le voy a dar más potencia y energía, y a los de aquel le voy a dar menos. Uniformidad y generalidad. Esto se relaciona con la obligatoriedad. Generalidad, a todos. A todos. Lo de la generalidad tiene un tema que tiene que ver con cuál es la infraestructura existente para poder prestar ese servicio a todos. Pero tiene que tender el servicio público a su generalidad. Por eso, cuando se hacen los contratos de concesión de servicios públicos con empresas prestatarias privadas, uno de los aspectos de esos contrarios es la inversión que esa empresa va a hacer durante el contrato para poder extender la prestación a aquellas personas que todavía no acceden a ese servicio. ¿Está? Bien. Yo creo que vamos a dejar acá. Hay un tema, entonces fíjense que en los servicios públicos hay dos sujetos que siempre van a estar. El Estado, que puede ser titular o no del servicio, pero que siempre va a establecer el marco jurídico regulatorio del servicio público, de esta actividad. Y después va a estar el usuario, o el beneficiario, o el recipiendario de la prestación, ¿sí? Y ahí en el medio puede haber un tercer sujeto, que es un tercero que sea el que en forma indirecta preste el servicio público, si es que el Estado decide prestar el servicio público de manera indirecta, es decir, a través de un tercero. Ella puede o no estar. En el caso de la provincia de Santa Fe, para la prestación de servicio público de distribución domiciliaria de energía eléctrica, ese tercero no está. Está el Estado, directamente a través de su empresa provincial de energía. Salvo en Venado Tuerto y en otros lugares donde sí está ese tercero. Venado Tuerto es la cooperativa, en otros lugares también hay cooperativas. Si vamos al caso de la distribución de gas natural en los domicilios, que es un servicio público de neto corte nacional, ahí sí hay un tercero. Hay un tercero que es el Litoral Gas. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta?
Con respecto a los servicios educativos, sí. Eso, bien, eso lo regula, son escuelas, digamos, primarias nacionales. También hay provincial. ¿Cómo se regula? Bueno, la educación es un servicio que el Estado debe garantizar, ¿sí?, conforme lo establece la Constitución Nacional, y que está atribuido a las provincias, tanto la educación primaria como la secundaria. No hay más escuelas nacionales. Es un servicio que debe garantizar el Estado. Ahora, fíjense, el tema de la educación a veces es más que un servicio público, es un servicio básico y esencial, donde el Estado no puede desentenderse de ninguna manera de la prestación de ese servicio. No puede desentenderse de ninguna manera de la prestación de ese servicio. A la par del Estado, y lo debe hacer en forma directa, a la par del Estado, sí o sí en forma directa, no puede ahí utilizar la modalidad indirecta. Por eso no podemos decir que se puede equiparar un servicio público, porque en el servicio público además la actividad prestacional tiene que ver con un servicio vinculado a los bienes económicos, digamos, a la satisfacción de necesidades más bien de tipo económica, y acá en la educación el objeto no puede ponerse dentro del mercado económico de educación, si bien cuando es prestado por un privado sí está ese objeto dentro del mercado económico. Entonces, es un servicio esencial del Estado. Yo creo que tiene una categoría mayor que la de servicio público, en donde el Estado no puede desentenderse, no la titulariza porque no la saca del mercado, ¿sí? Por eso puede haber escuelas privadas. ¿Me siguen? Por eso puede haber escuelas privadas. Pero las escuelas privadas tienen que lograr una autorización estatal, ¿sí?, y prestar ese servicio educativo también dentro de un determinado marco regulatorio. ¿Sí? También dentro de un determinado marco regulatorio. Pero no habría límites, por ejemplo, como sí podría haber cuando yo organizo una determinada actividad económica bajo el régimen del servicio público impropio, por ejemplo, donde pongo un límite de la cantidad de licencias de taxis. No habría límite en relación a las escuelas privadas. Eso queda sujeto a las reglas del mercado. Pero si el que preste esa actividad de brindar educación privada tiene que estar sometido a un determinado régimen regulatorio educativo. Básicamente, por ejemplo, la currícula, ¿sí? Una currícula básica. ¿Sí? Y fíjense que hay algunos caracteres, digamos, que no hay una regulación como en el servicio público, porque, por ejemplo, en el servicio público, una de las cuestiones que forman parte esencial de la regulación estatal es la tarifa que se le va a cobrar al usuario. Ustedes no hacen un contrato privado donde pactan el precio del gas con Litoral Gas. No negocian el precio del gas, no negocian el precio de la luz con la EP. No negocian la tarifa del taxi. ¿Sí? El precio del servicio público forma parte esencial del régimen regulatorio. ¿Sí? En cambio, en estos servicios esenciales, como son la educación, cuando estos pueden ser prestados por privados, no hay ninguna intervención estatal en cuanto al régimen del precio del servicio. Ustedes lo pactan con la actividad educativa y cada actividad educativa pone su precio. ¿No? Vamos a colegios privados hay colegios privados de la ciudad de Rosario y no todos pagan la misma cuota. ¿Mm? Lo mismo pasa con la salud, donde tenemos los hospitales públicos y las clínicas privadas. No es ahí técnicamente lo que sería un servicio público, sino que hay prestaciones, hay bienes esenciales que el Estado debe garantizar su prestación.
lo que no impide de que haya privados que puedan dedicarse a realizar ese tipo de actividad, bajo un régimen de control, de habilitaciones, etcétera, etcétera, que va a desarrollar el Estado. Esa es otra historia. ¿Sí? Es más, en relación a esos servicios esenciales, el Estado, o nuestro Estado, asume el compromiso de prestarlos de manera gratuita. Si usted quiere ir desde jardín hasta obtener un título universitario en el Estado argentino de manera gratuita, lo puede hacer. Si usted quiere curarse desde un resfrío hasta una operación de corazón en nuestro sistema de salud de la República Argentina en forma gratuita, lo puede hacer. Pero eso es una concepción ideológica de Estado. Si usted vive en Estados Unidos y no tiene seguro de salud y le agarra un infarto, se va a morir en la esquina. Así es simple. Y si usted vive en Chile, para no irnos tan lejos, y no tiene plata para pagarse los estudios universitarios, nunca va a ser un universitario. Soy en Argentina. O sí, va a pedir un préstamo, le van a dar un préstamo, que lo va a estar pagando gran parte de su vida. Y así. Y Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes. O se viene a Argentina. ¿Qué quiero decir con eso? Chileno también. ¿Qué quiero decir con eso? Que Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes. No sé. La mayoría son argentinos. No, vieron que a veces se pone como ejemplo, se nos pone como ejemplo a Uruguay. ¿Por qué en Uruguay tal cosa? Pero Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes. Tiene menos habitantes que la provincia de Santa Fe. Entonces no podemos comparar pera con manzana. Ni con Chile nos podemos comparar, que tiene 20 millones de habitantes. No sé si llega a 20. Pero vamos a tomar Uruguay. Dice, porque Uruguay, un país modelo, no podemos comparar un país con una demografía como Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes, 3,5 millones de habitantes, con un país como nuestro que tiene 45 millones de habitantes y con la extensión que nosotros tenemos. La cantidad de prestación pública que requiere nuestro país no tiene nada que ver con la cantidad de prestación pública que requiere un país con 3,5 millones de habitantes, o Suiza. Nada, por eso dije lo de... Bueno, divagues, nada más. Nadie se animó a preguntar qué tenía que ver Uruguay. No, yo me reía porque... Puse un ejemplo de Estados Unidos, puse un ejemplo de Chile y digo, bueno, acordé de los 3,5 millones de Uruguay y cuando siempre se pone como ejemplo a veces de algunos males argentinos y se nos enrostra el tema uruguayo. Pero bueno, tengamos en cuenta que Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes. Tiene menos habitantes que la provincia de Santa Fe de Uruguay. Nuestra provincia tiene más habitantes o la misma cantidad. Y más territorio. Así es más fácil manejar el país, con pocos habitantes. Bueno, claro. Por supuesto. Hay menos demandas de necesidades públicas. Sí, perdón, Lucía. No, que yo me reía de que usted decía lo de Chile y de mala, dije, o vienen a Argentina y estudian acá. Claro, claro, de muchos países latinoamericanos vienen a estudiar a Argentina. Exacto. ¿Sí? Porque nosotros tenemos un régimen jurídico constitucional que lo habilita. Después nos puede parecer bien o nos puede parecer mal. Bueno, sí, pero si usted nace en Brasil, Brasil tiene universidades públicas. Bueno, Lula agrandó mucho el sistema de ingreso a las universidades públicas. Pero antes del régimen ampliatorio que hizo Lula, Brasil tiene universidades públicas. Colombia tiene universidades públicas. Perú tiene universidades públicas. Son pocas. ¿Son gratis? Sí.
¿Cómo se entra? Con examen de ingresos. ¿Cómo son los exámenes de ingresos? Muy exigentes. Y además hay números limitados para el ingreso. ¿Quiénes piensan que entran a las universidades públicas brasileras, colombianas, peruanas, que son muy buenas? Los mejores. Los que pueden estudiar, los que, no sé, tienen la posibilidad de... Los que fueron a los mejores colegios secundarios. ¿Quiénes fueron a los mejores colegios secundarios? Los que tuvieron una mejor posición económica. La mayor poder adquisitivo. Exactamente, las élites de esas sociedades. Ese es el sistema. Así es el sistema. Después hay un montón de universidades privadas, pero tiene que pagar. Entonces, el sistema universitario argentino, de acceso irrestricto y gratuito, las universidades nacionales, es lo que permitieron a nuestro país lo que se denominó un sistema de movilidad social ascendente, de que el hijo del obrero pueda ir a la universidad. ¿Sí? Estamos hablando del sistema universitario argentino. Esto es muy característico de cuando empezó, de cuando se hizo gratuito en realidad. Fue en la década del 40 o del 50. Después el tema de la educación. Entonces eso permitió, digamos, que los hijos de las clases medias accedieran a la universidad, y esas familias de clases medias tuvieran su primer hijo universitario. Y se cortara, digamos, un poco esta dinámica de que solamente iba a poder obtener un título universitario, convertirse en doctor. De ahí el librito, no sé si alguna vez lo escuchó, Mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor es eso. Es un libro argentino, Mi hijo el doctor se llama. Y ahí se quiebra, digamos, esa dinámica en la República Argentina que se mantiene hasta hoy, de que el acceso a las universidades son solamente para las élites o para ciertas clases sociales. ¿Entienden? Es muy interesante. El sistema universitario argentino como sistema de movilidad social ascendente. Desde ahí se crea también toda una gran clase media universitaria, etcétera, etcétera. Bueno, nos fuimos por cualquier lado. Un poco de historia. ¿Alguna pregunta? Yo ya... Sí, un poco de charla. No sé si historia bien contada o con distensión, con el rigor técnico que debería ser contada, sí. Igual Alan decía de las escuelas nacionales que dejaron de ser nacionales en un momento con Menem, con la reforma de la educacional, porque antes sí eran nacionales, se siguen llamando nacionales los colegios, exacto, pero no son más nacionales, como que pasaron a las provincias. Exacto. Antes había también escuelas nacionales, o sea, el Estado Nacional también tenía colegios, además de los que eran de las provincias, etc. El colegio nacional. Claro, el nacional era nacional. O el colegio, claro, el colegio normal, el normal 1, el industrial, el normal 2, el normal 3, esos eran colegios nacionales. El industrial, esos eran colegios nacionales. El Politécnico, bueno, el Politécnico es el único que sigue siendo nacional, porque se pertenece al ámbito de la Universidad Nacional de Rosario. No es técnicamente de la administración central, o sea, no depende del Ministerio de Educación como órgano, sino que depende de la Universidad Nacional como ente autónomo. Bueno, termino acá porque Juan me va a matar, está haciendo ahí se quiere ir a tomar la cerveza. Y está muy bien, tiene toda la razón del mundo. Tal cual. Estamos un viernes a las 8:30 de la noche hablando de estas cosas. Bueno, chicos, un gusto. No piensen mal, doctor. Yo mañana me tengo que levantar para ir a trabajar. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de... Un abrazo. Chao, hasta luego. Chao, doctor. Igualmente, buen fin de semana. Nos vemos. Adiós. Chao.